Subscribe Vocablo TV. En un río que brillaba como un espejo bajo el sol, donde el agua corría clara y fresca sobre las piedras lisas, vivía un castor muy serio y trabajador. Su nombre era Pablo. Pablo no era un castor cualquiera. Era un ingeniero maestro. Su presa, construida con una paciencia infinita, se extendía de una orilla a la otra, creando un estanque tranquilo y profundo. Su casa, una madriguera grande y redonda hecha de palos, barro y piedras, era una fortaleza impenetrable, con la entrada inteligentemente situada bajo el agua. Pablo trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía la luna. El sonido de sus dientes fuertes cortando la madera de los álamos jóvenes era una música constante en esa parte del río. Estaba inmensamente orgulloso de su obra y de su disciplina, pero este orgullo alimentaba un secreto. Pablo era un acaparador. No solo no le gustaba compartir, sino que creía firmemente que compartir era para los perezosos. Cada uno debe cuidar de sí mismo, pensaba mientras apilaba las mejores ramas y las raíces más dulces en su despensa, lejos de los ojos de los demás. En el mismo río de aguas cristalinas, vivía una nutria cuyo espíritu era tan brillante y juguetón como el agua misma. Su nombre era Sara. Sara era la personificación de la alegría. Su cuerpo liso y ágil se deslizaba por el agua con la gracia de una bailarina. Su pasatiempo favorito era crear toboganes en las orillas lodosas y deslizarse una y otra vez, terminando con un chapoteo feliz. Pasaba horas persiguiendo a los peces, no siempre para comer, sino por el simple placer del juego. Conocía cada curva del río, cada piedra y cada raíz sumergida. Su casa era una simple madriguera, un hueco acogedor entre las raíces de un viejo sauce llorón, sin despensa ni almacenes. Sara creía que el río era un amigo generoso que siempre proveería lo necesario. La idea de pasar sus días acumulando cosas le parecía increíblemente aburrida y una pérdida de tiempo precioso que podía dedicar a explorar, reír y sentir el sol en su pelaje mojado. Ese año, el otoño llegó con una belleza espectacular. El aire era fresco y limpio, y los árboles que bordeaban el río se vistieron con sus ropas más finas de color rojo, naranja y dorado. Para Pablo, esta belleza era una señal, una advertencia de que el tiempo para prepararse se estaba acabando. Intensificó su trabajo a un ritmo frenético. Nadaba más lejos para encontrar los árboles más tiernos. Buceaba más profundo para arrancar las raíces más nutritivas. Su despensa, una cavidad grande y seca en el centro de su madriguera, crecía día a día hasta convertirse en una montaña de provisiones. Había tanto que apenas quedaba espacio para moverse. Pablo se sentaba a veces en la entrada de su almacén, simplemente mirando su tesoro, sintiendo una profunda sensación de seguridad y superioridad. «Que venga el invierno», pensaba con arrogancia. «Estoy más que listo». Su corazón estaba tan lleno de posesiones como vacío de generosidad. Mientras Pablo se afanaba en su trabajo, Sara la nutria vivía el otoño como un festival de colores y sensaciones. Cada hoja que caía era un nuevo juguete que perseguir en el agua. El sonido del viento entre las ramas era una canción que la invitaba a bailar. Se deleitaba con el sabor de las bayas silvestres que encontraba en la orilla y con los peces que, según ella, eran más sabrosos en esta época del año. Observaba a Pablo con una curiosidad divertida. Veía su constante ir y venir, su seriedad y su ceño fruncido. A veces, desde lejos,
Le hacía un gesto amistoso con la pata, pero Pablo raramente respondía, demasiado ocupado con sus tareas. Sara no lo juzgaba, simplemente no lo entendía. Para ella, la riqueza no estaba en una despensa llena, sino en un corazón lleno de la alegría de un día soleado y la libertad del río. Y así, sus días transcurrían en una feliz ignorancia del futuro. La transición fue brutal y repentina. Una mañana, el aire cálido y amable del otoño desapareció, reemplazado por un viento gélido que soplaba desde el norte. El cielo, antes de un azul brillante, se cubrió con un manto de nubes grises y pesadas que parecían tocar las copas de los árboles. La temperatura se desplomó. Las hojas de colores dejaron de caer suavemente. Ahora eran arrancadas con violencia de las ramas. Los animales más pequeños se escondieron en sus refugios. Un silencio extraño y pesado cayó sobre el bosque, roto solo por el silbido del viento. No era una transición normal hacia el invierno. Era un ataque, una invasión de frío que tomó a todos por sorpresa. Todos los seres vivos del bosque y del río sintieron una punzada de miedo, un instinto primario que les decía que algo muy malo estaba a punto de suceder. La primera noche de frío intenso trajo consigo el verdadero terror. Al amanecer, la superficie del río, que siempre había estado en movimiento, estaba extrañamente quieta. Una delgada pero afilada capa de hielo se había formado en las orillas y en las zonas de aguas más tranquilas. El hielo brillaba con una luz pálida y fantasmal. A medida que avanzaba el día, el frío no cedió. Al contrario, se hizo más profundo, más penetrante. La capa de hielo crecía visiblemente, extendiendo sus dedos blancos y fríos hacia el centro del río. El sonido familiar del agua corriente fue reemplazado por el siniestro crujido del hielo en expansión. Para los habitantes del río, esto era un desastre. El hielo era una barrera, una tapa que los separaba de su mundo y de su fuente de vida. El pánico comenzó a extenderse como una onda invisible bajo la superficie helada. Dentro de su magnífica fortaleza, Pablo el Castor se sentía invencible. El frío no podía penetrar las gruesas paredes de su madriguera. El viento no podía molestarlo. Se paseaba por sus túneles internos, sintiéndose como un rey en su castillo. Abrió la puerta de su despensa y la luz de una pequeña abertura iluminó una visión de abundancia increíble. Montañas de ramas perfectamente apiladas, montones de raíces limpias, pilas de plantas acuáticas. Tenía un festín para cada día del invierno. Se sirvió un desayuno de lujo, masticando lentamente una raíz dulce y crujiente. Escuchaba el viento afuera y sonreía. «Pobres tontos», pensaba, refiriéndose a los que no se habían preparado. La pereza tiene su precio. Su corazón estaba duro y satisfecho, completamente cerrado a la difícil situación de los demás. No sentía compasión, solo la fría satisfacción de tener razón. Para Sara la nutria, el mundo se había convertido en una pesadilla de hielo. Su cuerpo, perfectamente diseñado para la vida en el agua, ahora sufría terriblemente. El frío penetraba su pelaje mojado hasta los huesos. Su principal fuente de alimento, los peces, ahora nadaban inalcanzables bajo una gruesa capa de hielo. Pasó horas intentando romper el hielo con una roca, pero solo consiguió lastimarse las patas. El hambre, una sensación que apenas conocía, se convirtió en un dolor agudo en su estómago.
Tiritaba incontrolablemente, no solo de frío, sino también de miedo. Su simple madriguera entre las raíces ya no era un refugio, sino una cueva fría y húmeda. La alegría había abandonado sus ojos, reemplazada por una creciente desesperación. La vida, que siempre había sido tan fácil y generosa, ahora le mostraba su cara más cruel. Hambrienta, helada y perdiendo la esperanza, Sarah nadó por el último canal abierto de agua, buscando desesperadamente una solución. Y entonces la vio. La gran madriguera de Pablo se alzaba sobre el nivel del agua, como una isla de seguridad en un mar de desesperación. Sabía que Pablo era un solitario, pero también sabía de su increíble despensa. La idea de pedir ayuda la avergonzaba un poco, pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se acercó a la imponente estructura. La casa de Pablo parecía tan cálida, tan llena de vida. Se imaginó el calor del interior, el olor de la comida. Esa imagen le dio el coraje que necesitaba. Llegó a la entrada submarina y subió por el túnel hasta la puerta principal, dentro de la parte seca de la madriguera, y golpeó suavemente con su pata mojada y temblorosa. ¡Toc, toc, toc! Pablo, que estaba a punto de tomar una siesta después de su segundo desayuno, escuchó los golpes. Frunció el ceño. Odiaba las interrupciones. Se acercó a la puerta interior y miró por una pequeña rendija que usaba como mirilla. Vio a Sarah. Estaba empapada, su pelaje pegado a su cuerpo delgado, y temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Sus grandes ojos, normalmente llenos de picardía, ahora estaban llenos de súplica y miseria. Por un instante, el corazón de Pablo sintió una punzada. Una pequeña voz en su interior le susurró que debía ayudarla, pero entonces giró la cabeza y miró hacia su despensa, su montaña de seguridad. La visión de su tesoro personal silenció inmediatamente la pequeña voz de la compasión. El miedo a perder lo que era suyo era una emoción mucho más poderosa y familiar para él. Con la voz desprovista de toda calidez, Pablo habló a través de la gruesa puerta de madera. La narración describe cómo sus palabras golpearon a Sarah con la fuerza de un viento helado. «No hay nada para ti aquí, Sarah», ella le suplicó, explicándole que no había comido en 2 días y que moriría de frío. «Ese no es mi problema», respondió Pablo con frialdad. «Yo pasé todo el otoño trabajando mientras tú jugabas en el río. Yo me gané mi comida y mi refugio. Tú elegiste jugar. Ahora debes enfrentar las consecuencias de tus elecciones». Cada palabra era como un trozo de hielo. Sarah lloró, pidiendo solo un pequeño rincón para calentarse, solo una raíz para calmar el dolor de su estómago. La respuesta de Pablo fue empujar un pesado tronco contra la puerta desde el interior, sellándola por completo. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. Rechazada y con el corazón destrozado, Sarah se deslizó de vuelta al agua helada. El dolor emocional era tan intenso que apenas sentía el frío físico. Se refugió en la orilla buscando un lugar protegido del viento y se acurrucó, convirtiéndose en una pequeña y temblorosa bola de tristeza. Mientras tanto, en su fortaleza, Pablo intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. «La vida es dura», se dijo. «Solo los fuertes sobreviven». Se sirvió otra ración de comida, pero extrañamente, ya no le sabía tan bien. Un incómodo sentimiento de culpa comenzó a roer su conciencia. Fue entonces cuando escuchó un sonido que heló su sangre.
Un crack, profundo, sordo y poderoso, que pareció venir de las entrañas de su propia presa. No era un crujido de hielo, era el sonido de la madera rompiéndose. Pablo corrió por los túneles de su casa, con el corazón latiéndole con fuerza. El sonido se repitió, esta vez seguido de un ominoso retumbar de agua. Llegó a la pared de su madriguera que formaba parte de la presa y sintió una vibración terrible. Miró hacia abajo y vio lo impensable. Un chorro de agua fangosa estaba entrando en el nivel más bajo de su madriguera, justo donde guardaba la mayor parte de sus preciosas provisiones. ¡Una fuga! El frío extremo había hecho que la presión del hielo sobre la presa fuera anormal. Un tronco de soporte principal, uno que él mismo había colocado, se había partido. Su fortaleza perfecta, su castillo inexpugnable, estaba siendo invadido. El agua subía rápidamente, mojando sus raíces, arruinando su tesoro. El pánico se apoderó de él. En cuestión de minutos, el pánico de Pablo se convirtió en terror absoluto. El agua ya le llegaba a las rodillas. Su casa, su símbolo de seguridad, se estaba convirtiendo en una trampa mortal y helada. Corrió de un lado a otro, tratando de mover su comida a lugares más altos, pero era inútil. El agua subía sin cesar. Se dio cuenta de que tenía que reparar la fuga, y rápido, pero el agujero estaba en el exterior, en la base de la presa, bajo una gruesa capa de hielo y en aguas heladas. Él era un constructor, no un nadador de aguas profundas y peligrosas como una nutria. No podía salir y arreglarlo. Estaba atrapado, y entonces la terrible ironía de la situación lo golpeó con la fuerza de un huracán. La única criatura en todo el río con la habilidad para nadar bajo el hielo y guiarlo en la reparación era Sara, la amiga a la que había condenado a morir de frío. La comprensión cayó sobre Pablo como una avalancha. Todo su trabajo, toda su planificación, toda su comida acumulada. Nada de eso importaba ahora. Estaba a punto de perderlo todo, su casa y su vida, porque le había faltado lo más importante, un amigo a quien ayudar y de quien recibir ayuda. Su egoísmo lo había aislado y ahora lo estaba ahogando. La imagen de Sara, temblando en la orilla, apareció en su mente, pero esta vez no sintió superioridad, sino una vergüenza profunda y ardiente. Él, con su despensa llena, era el más pobre del río porque estaba solo. Ella, sin nada material, poseía la habilidad que ahora valía más que toda su comida. Comprendió de la manera más dura posible que la verdadera supervivencia no consiste en acaparar, sino en cooperar. ¡Sara!, gritó Pablo con toda la fuerza de sus pulmones. Su voz, llena de pánico y arrepentimiento, resonó sobre el río helado. Sara, acurrucada en la orilla, levantó la cabeza débilmente. Pensó que estaba imaginando cosas. «¡Sara, por favor, ayúdame!», gritó de nuevo. Esta vez, Sara se levantó. Pablo, con la voz entrecortada por la desesperación, le explicó todo a través de la pared. La presa rota, la inundación, su incapacidad para arreglarlo solo. Luego, llegaron las palabras que más le costaron. «Lo siento, Sara. Fui un tonto, un egoísta y un mal amigo. Me equivoqué por completo. Por favor, perdóname. Si me ayudas a salvar mi casa, te juro que todo lo que tengo es tuyo. Compartiré cada raíz, cada palo. Mi casa será tu casa. Por favor». Sara escuchó la súplica desesperada de Pablo. A pesar del dolor y la debilidad, su corazón compasivo respondió. Vio que el arrepentimiento de Pablo era genuino, nacido del miedo pero también de la comprensión.
Sabía que el agua helada era peligrosa, pero también sabía que no podía dejarlo morir. Tomando una decisión que le costó sus últimas reservas de energía, asintió débilmente y se deslizó hacia el borde del hielo. Se zambulló en el agua helada. El impacto fue como 1000 agujas clavándose en su piel, pero luchó contra el dolor. Con los ojos bien abiertos, navegó por el oscuro mundo bajo el hielo, su cuerpo ágil moviéndose con un propósito renovado. Encontró la brecha en la presa rápidamente. Era grande y el agua se escapaba con fuerza. Así comenzó una colaboración extraordinaria, una carrera contra el tiempo. Sara, en el exterior, actuaba como los ojos y las manos de Pablo en el agua. Con una serie de golpes codificados en el tronco, le indicaba a Pablo la ubicación exacta y el tamaño del agujero. Pablo, en el interior, usaba su fuerza y su conocimiento de construcción. Comenzó a empujar troncos largos y flexibles a través de una abertura inferior de su madriguera. Sara los interceptaba bajo el agua, los guiaba hacia la brecha y los colocaba en su sitio según las necesidades. Era un ballet acuático agotador y peligroso. La comunicación entre ellos era perfecta. Una conexión nacida de la necesidad desesperada y la confianza recién descubierta. Trabajaron sin descanso, uniendo sus talentos únicos en un esfuerzo heroico. Después de lo que pareció una eternidad, el último tronco encajó en su lugar. Sara usó sus ágiles patas para rellenar las grietas restantes con barro y piedras del lecho del río. El flujo de agua que entraba en la madriguera se ralentizó y finalmente se detuvo por completo. Lo habían logrado. La presa estaba asegurada. Sara salió del agua, completamente exhausta, su cuerpo apenas capaz de moverse. Pablo, sintiendo que el nivel del agua en su casa se estabilizaba, sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi lo hizo llorar. Rápidamente retiró el pesado tronco que bloqueaba su puerta y la abrió de par en par. «¡Sara, entra! ¡Rápido!», gritó. Se asomó y ayudó a su amiga, ahora su salvadora, a entrar en la seguridad de la madriguera. Una vez dentro, el contraste con el exterior era increíble. El nivel inferior estaba inundado, pero la plataforma principal de la madriguera estaba seca y, en comparación, muy cálida. Pablo guió a Sara a la parte más seca y le dio musgo suave para que se secara. Luego, sin dudarlo un segundo, corrió a su despensa. Volvió con los brazos cargados de las mejores raíces y los tallos más tiernos. Puso la comida frente a Sara. «Es nuestro», dijo. Y esta vez sus palabras estaban llenas de una calidez y sinceridad que Sara nunca antes le había oído. «Come, por favor, te lo has ganado todo». Y así, sentados uno al lado del otro, compartieron la primera de muchas comidas. El sabor de la comida era delicioso, pero el sabor de la amistad compartida era aún mejor. El resto del largo y frío invierno, la madriguera de Pablo se convirtió en el hogar de ambos. Fue una transformación para los dos. Pablo descubrió una alegría que nunca había conocido, la alegría de dar. Se deleitaba en encontrar la raíz más sabrosa para ofrecérsela a Sara. Descubrió que las historias y las risas de un amigo eran un tesoro mucho más valioso que una despensa llena. Sara, por su parte, aprendió a apreciar la seguridad y el calor de un hogar bien construido. Le enseñó a Pablo a jugar, a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, como los patrones que la escarcha dibujaba en las ventanas de aire. Se convirtieron en el equipo más improbable y más fuerte del río. El invierno, que comenzó como una amenaza mortal,
se convirtió en el crisol de su amistad. Cuando la primavera finalmente llegó, derritiendo el hielo y despertando al bosque, Pablo y Sara emergieron de la madriguera no solo como supervivientes, sino como seres cambiados. Pablo ya no era el castor avaro y solitario. Su puerta siempre estaba abierta. Compartía su comida libremente y ofrecía sus habilidades de construcción a cualquiera que las necesitara, entendiendo que la fuerza de la comunidad era su propia fuerza. Sara seguía siendo la misma alma juguetona, pero con una nueva profundidad y aprecio por la amistad y la seguridad. Su historia se convirtió en una leyenda en el río, un cuento que los padres contaban a sus hijos sobre el castor que aprendió que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. Y sobre la nutria que demostró que el mayor tesoro que uno puede tener es un corazón valiente y un amigo leal.